conmigo para hacerme tu refugio. Oh Señor, tú eres mi Dios, mi gran Jesús. Ese es mi Jesús, mi gran Jesús, mi Salvador, mi refugio, mi roca fuerte. El Señor que me sostiene, quien me alienta, quien me libró de la maldición y me ha hecho libre. Padre, bendigo este día, Señor, bendigo la enseñanza que tú has traído hoy, Señor. Te pido que tú nos des la sabiduría, que tú nos des la revelación, que tú nos enseñes tu palabra a través de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Un anuncio antes de comenzar. Sábado que viene, bautismos. El ayuno lo vamos a hacer en la jornada de bautizos. Así que si no te has apuntado y quieres ser bautizado, al final con Griselda, la jovencita que estaba en el computador hace unos ratos, para que te bautices. Si lo quieres renovar, pues bien puedes hacerlo. Si quieres hacer parte de los bautismos en esta iglesia, a la orden. Nos encontramos aquí a las 8:30 de la mañana. Amén. Bueno, mis amados, hoy he querido traer un mensaje que Dios colocó en mi corazón desde hace unos días, pero solo hasta el lunes logró complementar la idea de lo que yo tenía en mi corazón. Porque hay algo que está matando al pueblo de Dios. Y una de las cosas que está afectando, que está deteniendo el fluir del pueblo de Dios, es la falta de autoridad espiritual. Cuando estamos en el mundo, somos personas que tal vez nos ganamos la vida, por decirlo de una manera, de una u otra forma, cualquiera que sea el medio que nos toque usar, lo hacemos. Pero muchas veces llegamos a Cristo y pareciera que en nosotros entra un espíritu de cobardía, de temor, donde nos volvemos personas que nos encerramos y dependemos y esperamos que Dios haga todo, donde hay herramientas que ya Él nos dio para ser usadas en momentos determinados y luego es que Él lo hará. Esta mañana Dios nos estaba hablando de la lluvia. De la lluvia. Dice que Él prepara las nubes, que Él prepara la lluvia y que Él prepara tu tierra. Pero antes tiene que haber un clamor para que Él pueda prepararte la lluvia, las nubes y la tierra. Si tú no clamas, Dios puede haberte dado la promesa, pero si no la pides, no la clamas o no haces lo que tengas que hacer, entonces Dios no hará la parte de Él. La parte de la salvación. Dios nos dio salvación. Pero si tú no haces y confiesas a Jesús como tu único Señor y Salvador, entonces créelo que la salvación no vendrá a tu vida, porque eso no llega por obra mágica, sino confesándola con tus labios. Amén. Y les quiero hablar hoy del tema de autoridad espiritual. La autoridad espiritual es algo que el creyente necesita tener claro para tener una vida cristiana victoriosa. Porque muchas veces nos dedicamos a llorar, a gemir, a botar lágrimas y solo a pedir, cuando hay fuerzas del enemigo que pueden estar haciendo estragos en nuestras vidas, y debido a no usar la autoridad espiritual, ellos ganan ventaja sobre ti y pueden ganar ventaja sobre mí y en un momento determinado hacernos presa fácil. Dios nos ha dado una boca y una lengua. El Proverbio 18:21 dice que el poder de la vida y el poder de la muerte están en tu lengua. ¿Cómo la vas a usar? Dios nos ha dado estrategias. Quiero que vayamos al libro de Mateo, el capítulo 21. Mateo capítulo 21. Mateo, el capítulo 21. El verso 18 al 23. Maldición de la higuera estéril. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Versículo 20. Viendo esto, los discípulos
decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? En la parábola de la higuera estéril podemos encontrar dos connotaciones que Jesús nos quiso enseñar. Uno, ¿por qué Jesús maldice la higuera? Porque Jesús maldice una higuera que realmente no tenía la culpa de no tener frutos. Y yo estudié la parábola de la higuera y encontré que en la higuera se da un fenómeno. Cuando la higuera tiene hojas, es porque es sinónimo de que debe dar frutos. Cuando Jesús transitaba por el camino y ve la higuera con hojas, asumía que tenía que tener frutos, porque era el tiempo en que por su condición física debía dar frutos. Y Jesús llega a ella con un entusiasmo, tal vez con ganas de comer frutos, o él lo sabía, pero quería enseñarles a los apóstoles dos cosas. Uno, que es tiempo de dar frutos. Y Dios te está diciendo en esta mañana, yo he venido a decirte hoy dos cosas. Uno, es tiempo de que empieces a dar frutos. Y dos, es tiempo de que en los frutos que tienes que dar, tienes que usar la autoridad espiritual. Jesús toma como ejemplo la pobre higuera. ¿Qué culpa tenía la higuera? Cuando la higuera no está a punto de dar frutos, o sus frutos apenas son unas flores, la higuera, el 95% está sin hojas. Y las pocas hojas que tienen son unas hojas secas, muy pequeñitas, que cualquiera la ve de lejos y dice: no es tiempo de dar frutos. Pero cuando ve la higuera frondosa en hojas, asume por su condición y por la temporada en que debe tener frutos. Por eso Jesús se acerca a la higuera, porque cree que tiene que tener frutos. Yo te pregunto, amada iglesia, si Dios hoy pasara por tu vida y ya es tiempo, por el ministerio que tienes, por el llamado que tienes, por la unción que Dios te ha dado, por el tiempo que tienes clamando, porque has hecho discipulado, porque has venido a la iglesia por años, y Jesús se acerca a encontrar un fruto en ti, ¿será que lo encuentra? Un fruto no digno de arrepentimiento. No que me digas: pastor, ya yo dejé mi pecado. No te estoy hablando de esos frutos, te estoy hablando del fruto de un hombre hecho discípulo por la mano del Espíritu Santo. ¿Será que Jesús se encuentra en ti hoy un fruto? ¿O será que todavía te estás excusando o escudando en una condición o en una circunstancia y no has querido avanzar para darle frutos a Dios? Es tiempo, mi amada iglesia, que tú empieces a dar frutos. Ya basta de estar como la higuera: soy cristiano, y que te vean los domingos entrando al templo con una Biblia, o que te vean en tu casa con una Biblia abierta, o que te vean que vienes los jueves, que vienes a los ayunos, que vienes los domingos, que haces cuantos seminarios, que pareces, mejor dicho, en cualquier cosa que hay cristiana te metes, pero a la hora de dar fruto estás solamente lleno de hojas. ¿Será que detrás de esas hojas o de esa apariencia Jesús podrá encontrar un fruto? Jesús le estaba enseñando dos cosas a los apóstoles. Porque cuando los apóstoles preguntan: Señor, ¿por qué maldijiste? Si tú lees los capítulos anteriores, Jesús les enseñó a ellos autoridad. Y les enseñó que ya era tiempo de darles frutos. Si tú lees el libro de Mateo, toda la historia de Mateo relata de Jesús enseñándole a los discípulos cómo ministrar, cómo evangelizar, cómo predicar, cómo enseñar, cómo imponer manos sobre los enfermos. Y lo que más demandaba o pedía él de ellos en ese momento era la autoridad, porque ya él les había hablado en versículos anteriores a Pedro de atar y desatar. Ya él había multiplicado los panes. Ya él había hecho el ensanchamiento de muchas cosas. Ya él había hecho cantidades
de milagros. ¿Cómo era posible que Jesús, que había dado tanto ejemplo a los apóstoles, todavía se sorprendieran de que maldijo una higuera? Si ya les había dicho, si tú tienes un monte al frente, dile a ese monte, quítate. Si ya Jesús le había dicho a Pedro, Pedro, lo que quieras atar en el cielo será atado y lo que desates será desatado. Si ya les había enseñado de muchas cosas, ya había multiplicado los vinos, ya había multiplicado los peces, ya había multiplicado los panes, milagros a montón habían visto los apóstoles. Resucitar muertos. ¿Cómo era posible que si Jesús maldice una higuera, todavía se sorprendan? Aún les faltaba tener fe y dar frutos en esa área. Y si tú lees detenidamente, el verso 20 dice: viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvieres fe, no tenían fe suficiente para creer o para dar frutos en el área que Él les había enseñado. Sabes, amada iglesia, que nosotros como cristianos a veces damos frutos en una área, pero en el área en que Dios te está demandando en este tiempo dar frutos, está solamente lleno de ojos y de apariencias. Si de algo me preocupo yo a diario es que si Jesús pasara por el huerto y me dice: hijo, tienes 16 años de cristiano, quiero un fruto en esta área, y yo le diga: Señor, soy pura hoja, ¿qué creen ustedes que diría Jesús? Paso 16 años más a ver si por fin se te ocurre dar un fruto. Mi amada iglesia, es tiempo de empezar a dar frutos. Hay muchos cristianos que sus hojas son la excusa. Hay muchos cristianos que sus hojas son su condición física o económica. Hay muchos cristianos que sus hojas son su carácter. Hay muchos cristianos que sus hojas son la flojera, la pereza, la comodidad. Hay muchos cristianos que son pura hoja. Dile al que está a tu lado: ¿serás tú pura hoja? Es tiempo de empezar a quitar las hojas. Porque Jesús no viene por hojas. Jesús no viene porque hayas invertido con el hermano en la Biblia más costosa. Él no viene por eso. Él no viene porque hayas pagado los seminarios. Él no viene porque en la lista de los que no faltan en los ayunos tú estás encabezándola. Él no viene porque tú seas el más puntual en venir los domingos. Él no viene por gente que venga los domingos puntuales. Él viene sin dejar de hacer aquello por gente que tiene que dar fruto en este tiempo. Señor, es que mi esposo, Señor, es que el perro, es que el mico, es que el gato, es que el dólar bajó, Señor. Preciso cuando pensaba servirte, Señor, pasó tal cosa en la casa. Y siempre cuando vuelves a decidir servirle, lo que te salen son hojas. Y Jesús anhela pasar por tu viña y encontrar en ti un fruto digno para ser comido por Él. Porque no creas que cuando Él te pide fruto fue porque no te dio ya la semilla o el talento. Miren estos jóvenes, amada iglesia, como se descuiden, pronto serán ensanchados y sacados a lugares donde ni ellos ni sus padres lo imaginaron. Porque cuando Dios ve un corazón dispuesto, Él lo usa. Alguien dijo que por ahí encontró en un periódico un anuncio que decía: se busca personas que no sepan hacer nada, pero que solo sepan hacer caso. Dios no busca personas que sepan hacer algo, solo busca personas que estén dispuestas a obedecer. Él no busca talentosos, porque yo hubiese podido contratar y de pronto reunir a alguien y decirle: necesitamos 500,000 pesos, vamos a tener un grupo de teatro experto en teatro para que presenten una obra. O vamos a contratar un cantante que cante una adoración y que traiga una amplificación y que traiga micrófono de solapa y que traiga micrófono profesional para darles una buena canción. Se pudo haber hecho, pero Dios busca personas que tengan un corazón que sepan obedecer. Aunque no lo sepas hacer, pero si sabes obedecer, el resto se encarga Dios. Te estoy hablando de esta primera área. Es tiempo de dar frutos. Pastor, ¿y cómo predico? Dice la Biblia: no te preocupes por lo que has de decir, solo abre tu boca que yo la llenaré. Pastor, ¿cómo voy a orar por los enfermos? Al diablo no vas a orar, solo pone las manos y di: no sé cómo te llamas, pero yo ordeno hoy que esa enfermedad se vaya en nombre de Jesús. No necesitas
necesitas ser médico ni que te muestren los exámenes de sangre o que te muestren las radiografías para determinar e ir a la raíz de la enfermedad y decir esta enfermedad se llama tal cosa y fue fundada y descubierta por tal médico, ahora te ordeno. No, mi hermano. Necesitas tener fe y creerle que Dios te dijo que si ponías las manos sobre los enfermos, ellos tendrían que sanar. No te digo investiga la enfermedad, métete en un vademecum y mira a ver qué medicamentos hay y luego llama a los especialistas y busca en internet y cuando tengas el nombre científico de la enfermedad, entonces la reprenderás. Él solamente te dijo pon las manos sobre los enfermos y ellos van a resucitar o van a sanar. Es tiempo de dar frutos. Si Dios te está hablando a ti, que le has pedido el fruto de sanidad y no lo has querido dar, Señor, úsame. Te pone frente a un inconverso y el inconverso se va y no le dijiste que Cristo estaba en tu corazón. Señor, que no sé predicar. ¿Quién dijo que necesitas hacer un curso de cómo salvar? Solo dile, mira, ¿sabes qué? Tu vida está en esta condición, pero yo puedo decirte de alguien que la sacó de esa condición y aún peor, se llama Jesús. ¿Quieres aceptarlo en tu corazón? Sí. Dile, Señor, te acepto y perdona mi pecado. Listo. No necesitas tener un protocolo A o protocolo B, o no necesitas ir a un discipulado o en ese momento llamar a uno de los pastores, porque si no están, entonces la persona se muere. Porque pastor, no supe cómo hacer la oración de fe. Repite la que te hicieron hacer a ti si es posible. Repite lo que has estado oyendo. Encuentras a un afligido y ay de mañana si ese afligido se quita la vida por causa tuya, por no dar fruto. Jesús no va a pasar contento. Se te murió el amigo y no hiciste nada. Bien, hijo, vamos para adelante. Porque toda alma que Dios ponga en tus manos, si no haces nada para traer la salvación, Dios te la va a reclamar. Porque Él no nos tiene aquí por coincidencia ni para gastar oxígeno, ni para gastar ropa. Él nos salvó para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Iglesia, tiempo de empezar a dar frutos. Y veo higueras con hojas aquí. Hemos estado hablando desde hace un mes, obreros para la viña. Ninguno se ha acercado a decir, pastor, ¿en qué puedo servirle a la iglesia? Pastor, llego temprano, por lo menos empiezo a arreglar las sillas o a colocar los sobres, o por lo menos a sacar la cortina esa que pesa más que el pecado de la conciencia del cristiano. Ninguno. Y estamos hace más de un mes pidiendo, envía obreros a la viña. Es tiempo de bautizarse. Tengo 15 años de cristiano y no estoy seguro. Entonces vete a pecar y vete al mundo, pero no puedes estar en Cristo indeciso. Amén. ¿Quieres que te bendiga? Ahí sí dice sí, ¿verdad? Ahí uno dice, déjame pensarlo, pastor, a ver si quiero que Dios me bendiga. ¿Quieres una sanidad? Voy a orar a ver si yo quiero que Dios me sane. Ahí sí no lo piensas. Pero a la hora de servirle o a la hora de dar un fruto, déjame orar para ver el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Jesús maldijo la higuera, porque la higuera tenía apariencia de frutos y era tiempo de dar frutos, pero no los tenía. No hagas que Jesús pase por ti y te diga cuántos años, 3, 5, 10, 20, ¿tienes fruto en esa área? No, Señor, pura hoja. Hasta luego, pura hoja. Lo poquito que te había dado, lo quitaré y se lo daré al que está al lado tuyo, que está esperándolo. Y no te sorprendas si los últimos empiezan a pasar en el ministerio y tú dices, pero si yo tengo desde que se fundó la iglesia, pero nunca le ha servido al Señor. Así es. Porque esto no es de tiempos, esto es de corazón, esto es de creerle a Dios, esto es de presentarse delante de Él y decirle, Señor, sabes que los discípulos, cuando fueron llamados por Jesús, dieron frutos en el mismo instante. Jesús paso a paso los iba llevando, pero empezaron a dar frutos. Suelta lo que estás haciendo, suelta la red, suelta esto y sigue. Y empezaron a dar frutos. Y nosotros decimos, Señor, necesito 10 discipulados, 40 consejerías, 85 liberaciones y 200 administraciones. Y entonces 10 días de vigilia, ayuno y oración para ver si te sirve.
Mi hermano, el ministerio se perfecciona con el uso, no con las capacitaciones. Y no te estoy diciendo, entonces no voy a los discipulados. Sí, tienes que venir, pero el ministerio no se perfecciona en el discipulado, se perfecciona en el uso. Si hoy reprendiste una enfermedad y no sucedió nada, entonces mañana voy, porque mañana sí va a suceder. Y cuando empieces a ver los milagros fluir, te darás cuenta que Dios te respaldó. Ningún servidor de Dios está exento de equivocarse. Es bíblico. Los apóstoles cometieron errores. Cuando Jesús los mandó de 70 a 70, vinieron gozosos. Los demonios se no sujetan, que les digo, no se alegren por eso, mis hijos. Alégrense porque ustedes están escritos en el libro de la salvación. Mis amados, como ministros, cuando estamos iniciando y aún los años que tenemos, vamos a cometer errores. Pero lo importante no es detenerse en los errores o preocuparse por si los cometo o no, sino empezar a dar frutos. No hagas que Jesús pase por tu higuera y no encuentre ni siquiera una flor, porque no quiero decirte que Jesús te hará una maldición, porque dice la Biblia, pastor, me está amenazando, no. Dice que lo que tiene le será quitado y le será dado al que tiene poco. ¿Qué es eso? Una maldición. Porque una bendición es que te quiten las cosas. Eso es una maldición. Jesús te dice, te quitaré lo poquito que tienes y se lo daré al de al lado. Las bendiciones que unos dejan, Dios las toma y se las da al de al lado. Jacob despreció la primogenitura y la tomó Esaú y la tomó su hermano Jacob. Era para él sí por la ley, pero la despreció. Que vas a perder la salvación, no te estoy hablando de perder la salvación, te estoy hablando de perder el privilegio de servirle a Cristo. Servirle a Jesús es un honor, es un privilegio. Servirle a Jesús es lo más hermoso que hay en toda la existencia. Hay gente que se siente orgullosa porque trabaja en la empresa X o en la empresa Y y se ponen las camisas y cuando tienen el logo sacan el pecho para que todo el mundo les vea. O se ponen los carnets y los ves tú en el centro con el carnet para que todo el mundo vea que trabaja en la empresa X. ¿Por qué no sacas tú el pecho y dices, mira mi corazón? Dice, servidor de Jesucristo. Ese sí es un verdadero privilegio. Servir al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ese sí es un honor. No una empresa que te puede dar un logo. Un rey que te ha sellado el corazón y te dijo, tú eres nación santa, pueblo escogido por mí. Iglesia, tiempo de empezar a dar frutos. Iglesia, tiempo de empezar a dar frutos. Iglesia, no te arropes más con la excusa, no te arropes más con el manto del yo no sé, del yo no puedo, del miedo, del temor, de cómo lo hago. Simplemente lánzate y Dios te va a respaldar. Él es el único que te va a respaldar cuando te lanzas a nadar en aguas que no conoces, pero que Él te ha dicho. Amada iglesia, es el tiempo de empezar a dar frutos. Yo quiero que tú te hagas un recuento. ¿Cuántos años de cristianos tienes? ¿Por cuántos enfermos has orado? ¿A cuántos has llevado a la salvación y el arrepentimiento? ¿A cuántos has ministrado y están caminando porque tú les predicaste? ¿En cuántas áreas, en cuántas situaciones de tu hogar has participado para traer una palabra de Dios? ¿O has sido simplemente un espectador o alguien que ha visto la circunstancia y va y ora pero no actúa, va y ora pero no hace nada, va y ora pero no intercede, va y ora pero no interviene? Porque todos se lo dejo a mi Dios. Eres tú y soy yo los que traemos el Evangelio. El Espíritu Santo mora en ti, mora en mí, y Él necesita instrumentos. Si los apóstoles no hubiesen predicado el Evangelio, y en especial el apóstol Pablo, tú y yo no estuviéramos sentados aquí. Porque ellos decidieron dar frutos. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échale en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Se ora y va y se le dice al monte,
Se ora y se ejerce y se da el fruto. Se ora, Señor, salva a mi familia, pero no vas y le predicas. Señor, mi familia está en caos, pero no vas y haces nada. Señor, mi familia está destruyéndose, pero no ibas a rescatar a los tuyos. Ahora, si te apedrean, ya eso es otro asunto. Hay que orar y hay que actuar. Hay que orar y hay que avanzar. Esos son frutos. ¿Hay algún enfermo? Pastor, ¿puede venir? Sí, qué bien que llames a tu pastor. Pero si el pastor lo coge un trancón y a la persona le quedan 5 minutos de vida y el pastor llega después de muerto, ¿qué pasa? Pastor, usted salió tarde desde que lo llamé y hasta ahora viene usted. No, Dios te dio la unción y la autoridad a ti. Reprende la enfermedad y dile: Señor, no sé más, si quieres ten misericordia, y espera que llegue el pastor a ver si con la unción que él tiene resucita. Pero haz tú tu parte. Yo no digo que no uses o llames o hagas con tus pastores lo que dice la Biblia, pero tú tienes que tener una autoridad, mi amada iglesia. Y ahí sí paso al segundo punto. Tienes que tener una autoridad que ya Cristo te delegó. Tienes que tener una autoridad que ya Cristo desató sobre ti. Cuando tú vienes a Cristo, Él automáticamente te da una responsabilidad. Cuando tú llegas a Cristo, Él te da una autoridad que debe ser usada. Vamos al libro de Mateo, ahí mismo. El capítulo 16. El verso 19. Y aquí te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desatares, ¿cuántos atan circunstancias que están sobre sus vidas? Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Cuando Satanás te está atacando, ¿qué vas a hacer? ¿Lloras? ¿O vas y atas las puertas y las legiones que están sobre tu vida? Y luego si vas y oras y le dices: Señor, hice mi parte, ahora te toca a ti actuar. Tú tienes que tener autoridad, mi amada iglesia. Tienes que hacer uso del discernimiento y saber cuándo hay ataques espirituales y no irte a la rodilla a clamar. Tienes que combatir contra Satanás, porque no tienes espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Tienes que saber que Cristo te dio una autoridad. Sabes que la autoridad es la palabra exousia en el original y traduce literalmente ser capaz y tener el derecho de hacer algo. Ser capaz y tener el derecho. Ser capaz y tener el derecho. Va atada de las dos condiciones. Tú tienes el derecho, pero muchas veces no eres capaz porque tienes miedo. Amén. Así es. O muchas veces eres capaz, pero Satanás te ha robado el derecho y no lo puedes hacer. La autoridad tiene dos condiciones: ser capaz y tener derecho. Un tiempo estuve en una iglesia X y en el momento de la intercesión estábamos ministrando a alguien. El ministrado estaba endemoniado y alguien estaba imponiendo manos, y en pleno ministración le dijo: quítame las manos de encima, porque tú metes las manos en los diezmos y te los estás robando, ladrón. Y la persona no sabía, ni siquiera pertenecía a la tesorería, y mucho menos pertenecía a las finanzas. Era un miembro relativamente nuevo que no tenía por qué saber que la persona que lo ministraba era la que manejaba las finanzas. Le digo: quítame las manos, porque tú eres un ladrón, te robas cuando nadie te ve los diezmos. Automáticamente después sentamos al joven y confesó su pecado. Habían sobres que nunca llegaban a las oficinas de los pastores. Entre el púlpito y la oficina del pastor se perdían. Una vez también estuve ministrando a alguien con una hermana, no se recuerdo si con mi esposa,
y la ministrada, una señora, una joven que estaba siendo ministrada, le dijo a un varón que estaba ahí: quítame las manos porque tú eres un fornicario y te acuestas con no sé quién. No lo conocía. Y después le pregunté, me dijo: sí, yo he pecado y estoy en esa condición. Pensé que nadie lo sabía, pero resulta que los demonios te quitan el derecho. Y tal vez tenía la capacidad porque era un hombre grande de carácter, pero no tenía el derecho. Entonces la autoridad tiene que tener dos condiciones: capacidad y derecho. ¿En qué área estás fallando? ¿En la capacidad o en el derecho? A veces el temor, y te podría dar muchas experiencias de cómo Satanás ha avergonzado a personas cuando están ministrando, porque se los ha dicho en su cara: quítame las manos porque tú estás en esta condición de pecado. La persona automáticamente tiene que retroceder, porque Satanás ahí tendrá superioridad y tendrá más poder que él, porque es bíblico. Tú no puedes ir a reprender a Satanás cuando estás conviviendo en pecado con él y después vas en su cara, echarlo fuera. Te va a avergonzar y te va a destruir. He visto ministros avergonzados por Satanás porque están reprendiéndolo. Los he visto, no me los han contado, y Satanás le dice: quítate porque tú ves pornografía. Y la pornografía solamente está entre el computador y él. ¿Quién lo supo? ¿O quién se lo dijo a ese demonio? Autoridad y capacidad. Perdón, capacidad y el derecho de hacer las cosas. Mi amada iglesia, tienes que empezar a hacer dar tus frutos, pero tienes que restaurar esas dos áreas: ser capaz y tener el derecho. Porque tú no te puedes ir a una batalla con Satanás cuando en tu casa eres un murmurador y eres una piedra de tropiezo para todo, y creo que Satanás te va a avergonzar. ¿Sabes que una de las cosas que hace huir a Satanás es la integridad tuya y la limpieza del corazón? Amén. Recuerdo también que en una ocasión estaba ministrando a alguien, varias personas, y estaba la persona bien endemoniada que ya había estrellado como a 4 o 5. Y el pastor de ese entonces me hizo subir, me dijo: siervo, venga, que hay un demonio aquí que no ha querido salir. Cuando yo subí, le digo: a ese no me lo dejes entrar, porque ese sí me puede echar fuera. Y solo había abierto yo la puerta, y así se lo digo: a ese no lo quiero adentro, porque ese sí me sabe expulsar de aquí. No tuve que decirle nada, lo miré a los ojos y le dice: tú me conoces. Automáticamente el demonio salió. No tuve que ejercer violencia, no tuve que reprenderlo, porque Satanás conoce quién tiene autoridad. Satanás sabe quién está ministrando en pecado y quién está ministrando con cosas ocultas, pero también quién está ministrando con una vestidura santa, blanca y resplandeciente. ¿Sabes que una vez le pregunté al Señor cómo Satanás distinguía al pecador, cristiano pecador, del no pecador? Porque yo sé que Satanás no es omnipresente, ni todo lo puede, ni todo lo sabe. Y el Señor me permitió tener una visión. La Biblia habla de vestiduras blancas y resplandecientes. Pero le dije: ¿cómo Satanás sabe quién las tiene así y quién no? Me permitió ver una visión en medio de la iglesia donde yo estaba. Las personas tenían, no se les veía el rostro, las vestiduras, pero algunas estaban con harapos, otras con rotos y otras manchadas. Me dice: Satanás, cuando se rodea la tierra y él mira una vestidura santa que está manchada, sabe que ese ha entrado el pecado y a ese ataca. Los que tienen vestiduras resplandecientes, con ese no se mete directamente. Empieza a intentar seducirlos para hacerlos caer, pero no se les va de frente, porque sabe que no puede. Pero los que tienen harapos, y vi condiciones de algunos hermanos, y lo hablé con mi pastor en ese entonces, y efectivamente las condiciones estaban así, vestiduras manchadas. Satanás sabe cuando tú vas a ministrar cómo está tu vestidura. Porque tú dirás: tal vez fue un pensamiento que tuve, sí, pero el pensamiento manchó tu vestidura y lo arrugó. Cuando él te ve, dice: epa, este por algún lado ha pecado, este está en una condición de pecado, por tanto tengo derecho de estar sobre su vida. ¿Qué dijo Jesús cuando lo iban a apresar? Satanás nada tiene en mí. ¿Será que tú y yo podemos decir así? Satanás nada tiene en mí, ni siquiera un pensamiento, ni siquiera un estado de depresión,
ni siquiera un estado de murmuración, ni siquiera un estado de un pecadillo, de esos que han clasificado pecado 1, pecado A, pecado B, pecado C, pecado blanco, rojo, negro y rosado. Yo no sé quién demonio clasificó los pecados y les puso colores. Pecado es pecado, pero si por alguna cosa tienes un pecado rosado, quiero decir que Satanás te puede destruir si empiezas a atar y a desatar. Te quiero decir, tienes que restaurar en esta mañana las dos condiciones: la capacidad y el derecho. Yo no sé cuál de las dos estés fallando. Los apóstoles tenían el derecho, pero no tenían la capacidad. Por eso Jesús les dijo: si tuvieres fe. Tal vez habían perdido la fe a pesar de que andaban con el mismo maestro. Porque si tú andas con un hombre terrenal como nosotros, que somos espirituales pero vivimos en un cuerpo, tal vez hay muchos vacíos que te dejamos. Pero andando con el maestro no había posibilidad de vacío. Jesús había hecho cantidades de cosas al lado de ellos, pero aún así le digo: si tuvieres fe. Mi amada iglesia, capacidad y derecho. Recuerdo un día también que estábamos ministrando a alguien y ese endemoniado se subió y tenía más fuerza. Lo cogieron, era una persona bajita, pequeñita, pero era ya mayor, pero era pequeñito, no superaba los 1.50, el 1.60 y muy sencillito, de condición flaca. Y se endemonió hasta el punto que habían 5 o 6 varones, pero varones robustos, grandes, que a todos los estremeció y los tiró. Y venía contra mí. Yo ese día te recuerdo que tenía una corbata. Cuando yo vi que sacudió los 5 varones cristianos, yo dije: Señor, hasta aquí me trajo el tren. Yo tenía 1 año de convertido y oí la voz del Espíritu que me dijo: yo tengo el poder para ungirte con autoridad y poder sobre ese demonio. Tómalo de la mano y dile: mayor es el que está en mí que el que está en ti. Y lo he tomado de la mano con 2 dedos, no porque quise ser arrogante, sino porque fue la única forma en que pude tomarle de: mayor es el que está en mí que el que está en ti. Cayó privado, automáticamente fue instantáneo, cayó privado en el piso. Me preguntaron los siervos: ¿cómo lo hiciste? Y yo le dije: no, mayor es el que está en mí que el que está en ustedes. Y era ministro de años de estar sacando demonios. Uno chiquitico pudo contra 5 o 6 gigantones, porque esto no es en fuerza humana, esto es con el poder y la capacidad del Espíritu Santo. Eso es autoridad espiritual. Entonces se trata de porque soy mujer, que porque soy un niño, que porque soy un anciano, que porque no soy pastor, que porque sí soy pastor, que porque no intercedo y que porque nunca me han hecho. No, eso se trata de tener fe y tener la capacidad y la autoridad para reprender a Satanás. De pararte frente a él y decirle: yo no sé por qué vienes contra mí, pero yo te ordeno que retroceda y yo te ato en el nombre de Jesús y te vas fuera de mi vida. Y la Biblia dice que él tiene que hacerlo. Pero si empiezas a huirle, recuerdo una vez también que alguien estaba ministrando y un demonio se desoyó y llamaron en plena administración a mi suegra: ¡Aida, venga! Porque no hemos podido sacar este demonio. Los ahuyentó por todo un recinto a 3 ministras, los avergonzó. La suegra dijo: de aquí que yo vaya los mata, utilicen la autoridad. Llegó una persona de autoridad y reprendió ese demonio. Te estoy hablando, mi hermano. ¿Qué vas a hacer si tú estás orando por alguien y un demonio se te soya? Y el pastor tiene el celular apagado, Alexandra está ocupada y cualquier ministro está ocupado. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo ejerces tu autoridad? Habrá momentos en que puedas llamar y podamos acudir a auxiliarte, pero habrá momentos en que tienes que ejercer tu autoridad. Y sabes que Satanás: no te tengo miedo, te vas y suelta a esta persona en el nombre de Jesús. Y contra mí no vienes en el nombre de Jesús. Y pararte, mi hermano, no es fácil, no es fácil. Es imposible, no es imposible, porque en Cristo todo lo puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el quien te da el poder, Él es quien te da autoridad, Él es quien te ha delegado un manto de autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Marcos 16:17: y nada te hará daño.
y nada te hará daño. Nada te hará daño. Sobre toda fuerza del enemigo. No te dice sobre algunas, sobre toda fuerza del enemigo. Y nada te hará daño. Pastor, y si grita, que grite, embudécelo. Pastor, y si me va a arañar, no te araña, embudécelo y átalo, y átale las manos. Si viene con violencia, átalo en el nombre de Jesús. Y te lo digo por experiencia, no porque lo he leído en libros, ni porque me lo han contado, ni lo he visto por videos, sino porque lo he vivido en el ministerio. Yo desde que me convertí, dije: ay, Satanás, yo fui presa tuya, yo voy ahora a echarte hasta de las piedras. Yo creo que desde los 15 días que me convertí empecé a echar demonios y me metí en unos tremendos líos, pero jamás fui avergonzado porque Dios conocía mi corazón. Y escuchaba mucho que se acercaban: mi hermano, ese demonio no lo reprenda porque es de una mayor autoridad. Ese demonio no lo haga, pastor, no lo hagas, Héctor, porque ese demonio te puede destruir. Y escuchaba a los temerosos, y escuchaba a los pusilánimes que me decían: no se puede, allá no vayas, que sos una bruja de mayor rango, no te metas en esa casa, que ese es un satánico, no te metas ahí. Yo decía: yo voy en el nombre de Jesús. Y nunca, hasta el día de hoy, he sido avergonzado. Porque aunque no lo sabía hacer, tenía la capacidad y la autoridad, y en mi corazón tenía la fe de un niño, que aunque hubiese sido un brujo de alto rango, yo tenía 15, 20 días de convertido, yo le decía: no me interesa lo que tú haces, pero en el nombre de Jesús, yo ato los poderes. Yo me he parado frente a los endemoniados que están en el centro, haciendo con magia negra, haciendo muñecos, yo no sé si ustedes los han visto en el centro, que reúnen a cuanta cantidad de gente y toman un billete y empiezan a hacer artes de magia y cosas. Una vez me le paré a uno y yo le dije: yo ato los demonios que están en ti en el nombre de Jesús, y ese poder se cae. Todo el mundo se me quedó viendo y se fueron para donde yo estaba. Tuve que predicarles la palabra. El brujo quedó solo con su frasquito con aguas y con lombrices. Yo no sé qué demonios tenía ahí. Y lo reté, recogió sus cosas y se fue. Mi amada iglesia, tú tienes que tener el poder. Yo no te estoy hablando de algo que yo no he hecho. Yo no te estoy hablando de algo que he leído. Yo te estoy hablando de algo que he vivido en el Espíritu. Me he metido en casas de brujas. Me metí en casas de espiritismo aquí en Cartagena. Y antes de entrar le dije: Señor, me unjo y te pido que me hagas invisible. Pasé por el medio del aquelarre y ninguno me vio. Fui, miré a la persona que tenía que ver, que era una espía, y dije: ahí está, descubierta. Después te reto. Era un territorio satánico, sí, pero entré porque el Señor me lo dijo. Ungí mis pies y se lo dije: hazme invisible, porque estoy en el territorio de Satanás y no quiero ser descubierto y ser muerto. Y el Señor me dijo: yo te he comisionado y nadie te verá. Habían 25, 35 entre brujos, sacerdotes satánicos, toda la crema innata de la brujería y la hechicería en Cartagena. Gente de la alta sociedad haciendo ritos, y caminé por el medio de ellos. Solo uno se atrevió a mirarme y me lo quedé viendo a los ojos. ¿Qué me ves? Volteó su mirada. No sé qué le dijo el Señor, pero no volvió a levantar la cabeza. Mientras yo fui, busqué a la persona que buscaba y luego salí. Después, sí, cuando salí, me temblaron las patitas. Yo dije: Señor, tú sí me mandas a cosas grandes. Porque ya la unción se me había quitado en el momentico, ya entró mi humanidad. Yo dije: ¿cómo fue posible que yo me metiera en esa cueva de Satanás? Mi amado, autoridad no se gana por simplemente una imposición de manos. Se gana de rodillas, leyendo la palabra, pero ejerciéndola. ¿Qué tal un juez o un policía desde su casa dando órdenes? ¿Quién le va a hacer caso? Decrétese y cúmplate mientras yo duermo. Nadie te va a obedecer un decreto. Tienes que pararte frente a las huestes de Satanás y decirle: ¿sabes qué? Decrétese y cúmplase que tú tienes que salir de esta vida. Satanás no tiene una opción B de no salir. A veces se pone difícil, sí. Te estoy diciendo todas estas cosas porque sé que Satanás está ganando ventaja sobre algunos cristianos. A veces se pone difícil y hay que pedir al Espíritu Santo revelación, pero él tiene que salir. No tiene una opción B.
No hay opción B para los que estamos en Cristo Jesús. Satanás no tiene una opción B, o sale, porque pondrás las manos sobre los enfermos, reprenderás y echarás fuera demonios, y tomarás cosas mortíferas y sobre todo cosas del enemigo, y nada, dice la Biblia, te hará daño, para atar y desatar. ¿Cuántos están atando las obras del diablo en sus vidas? ¿Cuántos simplemente han orado y han dicho, ay Señor, qué vida dura? Hay un programa de enlace que se llama Vida Dura, inscríbanse ahí si les parece que la vida es muy dura. Es de autoridad, mi hermano. Y la autoridad no es mental, porque Satanás no lee tus pensamientos. No es que yo lo estoy reprendiendo. Tienes que decretarlo. Que el mundo de las tinieblas oiga que ahí hay uno que creyó en la palabra. Que ahí hay uno o una, sin importar su edad, que ha creído en lo que la Biblia ha dicho y que le ha creído a su maestro llamado Jesús. Satanás tiene que escucharlo porque él no te lee los pensamientos. Lo único que tiene el poder de leer pensamientos se llama Cristo. ¿Sabes qué me pasó un caso? Yo trabajaba en un sitio también y mandaron a una persona. Ya yo estaba caminando con Cristo y ya estaba en el ministerio de la liberación, pero sentía que cada vez que hablaba con esa persona yo terminaba haciendo todo lo que esa persona me decía. Y había propuesto no permitir fiestas, no permitir ventas de muchas cosas. Estaba trabajando en la isla de Rosario y ya había propuesto limpiar el mundo espiritual de esa propiedad, pero cada vez que la persona me decía, mira, mañana vienen 2 amigas, ella era lesbiana. Cada vez que mañana me decía, mañana vienen 2 amigas, voy a dormir con ellas, y yo le iba a decir que no, cuando de pronto, está bien. Y así pasó como 10 días. Yo dije, Señor, ¿qué me está pasando? Esa mujer, porque tiene más poder que yo. Y un día cualquiera ella se vino para la ciudad y yo quedé solo en la isla. Y el teléfono fijo se dañó. El cable pasaba por el cielo raso de ella, de su habitación, para entrar en el mío. Había una extensión en el salón y otra en mi cuarto, pero pasaba por el cielo raso de ella. La única manera en que podíamos arreglarla era meterme en su habitación. Yo tomé la llave y me metí. Cuando estoy arreglando el cable, se me cayó una herramienta y cayó al lado de un altar. Tenía 2 fotos mías boca abajo y me tenía rodeado de cruces. Me tenía más de 7 velas de colores y una cantidad de rezos, el del control mental, el del no sé qué, el del no sé cuánto. Yo no pude ver todo, pero solo vi que tenía 2 fotos mías, una dentro de un vaso de agua y la otra en un montoncito de tierra boca abajo, las 2 fotos. ¿Cuándo me las tomó? No lo sé, pero me tenía amarrado. Yo ese día tomé autoridad y reprendí toda obra de Satanás. Tomé el altar y lo derribé y lo ungí con aceite. El día que sabía que ya llegaba a las penas en el muelle, apenas me vio, se fue en llanto y me dijo, perdóname, porque sentí que algo hiciste acá y yo tengo 3 días quebrantada y ya fui a una iglesia cristiana y ya le entregué mi vida a Cristo. Mientras yo tenía una guerra en la isla, Dios la tocó y me dijo, y te pido perdón porque he sido esto y esto y esto y esto. No tuve que abrir mi boca. Fue una batalla en el mundo espiritual, pero Dios acá la tocó, la ministró, la liberó y hoy día la conozco y está sirviendo a Dios. Pero fue una batalla que hubo acá, atar y desatar. Eso es lo que dice la Biblia. Ata y Dios lo atará. Desátalo y Dios lo desatará. Te estoy hablando de testimonios de vida, mi amada iglesia, porque sé que tienen la autoridad, pero muchos no la están ejerciendo. Pastor, ¿y cómo lo hago? Simplemente haciendo. Cuando gateabas y querías caminar, ¿cómo aprendiste a caminar? Simplemente lo intentaste. ¿Te caíste? Sí, pero te levantaste. Simplemente hazlo y verás la gloria de Dios. Simplemente hazlo y verás. Vamos a Marcos 11. ¿Está interesante, mi amada iglesia? Marcos 11. El verso 22 y 24. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga,
diga, le será hecho. Un jueguito de palabras que varias veces repite decir, pero empieza con tener fe en Dios. Pero en el original no habla de fe en Dios, dice tener la fe de Dios. Tener la fe de Dios, tener la fe de Dios, tener la fe de Dios. Aquel que cuando la tierra estaba desordenada y vacía, dijo: hágase la luz, hágase la noche, sepárese lo seco de lo húmedo y háganse las hierbas y háganse los animales. Lo dijo y fue hecho. Y dice tener la fe de Dios, decir lo que tú quieras decir y te será hecho. Lo dijo Jesús. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, ¿qué monte está frente a ti? Que estás orando, que estás gimiendo y que estás llorando, pero no se lo has dicho: quítate y échale el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Tienes que decirlo, tienes que confesarlo, tienes que decretarlo, tienes que hablarlo, tienes que establecerlo para que el mundo de las tinieblas oiga que ahí hay alguien que le ha creído a Jesús. Porque si no lo dices, mi amada iglesia, ¿cómo sabrá Satanás que tiene que quitarse? Porque él no ve tu oración. Él no puede entrar cuando tú estás orando. Él no puede estar ahí cuando tú estás adorando. Pero tampoco se va a quitar porque tú no se lo has dicho. ¿Qué monte tienes al frente? ¿Qué monte necesitas que te sea quitado? No dice: y Jesús bajará y te quitará el monte. Lo que digas, si lo crees, lo que dijiste, te será hecho. Tienes que decirlo. ¿Cuál es tu monte? Ya no le ores más a Dios, porque Dios no te lo va a quitar. Tú y yo quitamos los montes de nuestras vidas. Tú y yo quitamos la adversidad. Hace poco salíamos del concilio y a la altura de Conferalco, del Tecnológico, había un trancón endemoniado que teníamos casi media hora. Sin exagerar, como unos 30 minutos, una buceta se atravesó esperando que los alumnos que estaban por allá arriba bajaran, y la gente peleando y peleando y peleando. Y me bajé yo del carro. Le dije: mira, hijo de Satanás endemoniado, quítate en el nombre de Jesús. Me miró, orió su buceta y se soltó el trancón. Mi hermano, tienes que ejercer autoridad. Hay veces que los cristianos nos devora Satanás por ser pasivos. Lo que digas, si lo dices con fe, te será hecho. Lo que digas, no lo que pienses. No dice lo que pienses, dice lo que digas. Usa el poder de la lengua. No dice lo que pienses te será hecho. No dice lo que pienses, dice lo que digas. ¿Qué estás diciendo en oración? Ya oraste, ahora dile: Señor, yo voy en contra de la ruina, yo voy en contra de esta enfermedad, yo voy en contra que Satanás no me suelta. Cuando no estoy preso me están buscando, Señor. Yo ordeno que toda obra del diablo, toda persecución satánica se va ahora de mi vida en el nombre de Jesús. Tiene que irse, mi amada iglesia. Tiene que irse, amada iglesia. Amén. Dale un aplauso al Señor. Marcos 16 dice, ya lo leí, o ya lo dije, pero lo quiero leer, para que no digas el pastor lo inventó. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieres cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y estas señales seguirán a los que creen. Y la cita anterior, Jesús les dijo: si creyeres, lo que digas te será hecho. ¿Cómo sale un demonio? Diciéndolo. Pero tú no puedes pretender que Satanás te suelte o suelte tu vida cuando lo estás pensando. Cuando hay una persona en aflicción, cuando hay una persona en congoja, tienes que decirlo y Satanás tendrá que salir. Cuando hay una enfermedad, eso no se va orando, eso se va estableciéndolo.
eso se va decretándolo, eso se va diciéndole y eso se va ordenándole. ¿Sabe qué enfermedad? Ya estoy harto de estar en hospitales, ya estoy harto de estar medicado, medicada, ya estoy harto de que me traten como una piltrafa en todos los hospitales, ya estoy harto de que me estén paseando por todas las clínicas, ya estoy harto de muchos diagnósticos. Todo médico que visito me da un diagnóstico diferente y hoy yo tengo autoridad sobre mi vida y sobre esa enfermedad y yo te ordeno que me sueltes ahora. Tiene que irse, mi hermano, tiene que irse. Aquí no dice que es una opción. Autoridad, iglesia. Es tiempo de dar frutos en la autoridad de Cristo. Es tiempo de dar frutos. La adoración que escuchamos al principio de la prédica, Él me libró de la muerte, del adversario, se hizo mi amigo. Tienes el mejor amigo del mundo. Cuando yo estuve en el mundo, no pertenecía a pandilla, pero me gustaba andar con dos muchachones que eran bastante peligrosos y los respetaban por su reputación. Yo me sentía protegido y me metía por cualquier lado cuando los tenía de uno y al otro lado, y me sentía el superhombre porque yo sabía que ellos no andaban con vueltas para resolver los asuntos como tuvieran que resolverlos. Pero ahora ando con uno que, aunque no lo veo, está ahí. Ahora ando con uno que se llama Jesús y ese no me va a dejar avergonzado. Aquellos tenían autoridad sobre el mundo físico, pero este la tiene sobre el mundo espiritual. Así que me da gracias, ponte en pie. Ponte. ¿Qué hizo Pablo? Solamente se lo ordenó. Hay un demonio atormentando a alguien, solamente ordénaselo. Hay una circunstancia atormentando a alguien, solamente ordénala, que salga y que te suelte. Hay algo que está ahí, una enfermedad que ha sido vergüenza tuya por muchos años y tu familia ya está en caída, en picada libre a causa de esa enfermedad. Ya no ores, ya no llores, ya no clames. Ahora es tiempo de ordenarle que todas esas circunstancias empiecen a retroceder de tu vida. Quiero que repitas conmigo. Dile: Señor Jesús, yo hoy me arrepiento porque tengo la apariencia de la higuera que tú maldijiste. En muchas áreas de mi vida soy solo hojas, soy solo apariencia, y ya tengo el tiempo para empezar a dar frutos y no los he dado. Señor, perdóname, porque todavía me cubro con muchos argumentos, me cubro con temores, me cubro con dudas, y aún así, Señor, no he hecho tu voluntad. Perdóname, porque sé que tú has ido a mí y no has hallado frutos dignos de ti. Muchas ocasiones me has visitado, Jesús, y no has hallado ningún fruto. Perdóname, pero hoy sé que tengo un Dios de segundas oportunidades. Yo arrepentido te pido que me des la capacidad y la autoridad de poder ejercer lo que tú me has dado. Señor, yo hoy reprendo de mí y ato de mi vida en el nombre de Jesús todo espíritu de temor, espíritu de cobardía, espíritu pusilánime y toda mentira que
que Satanás, el diablo, ha metido en mí, hoy se va, sale de mi alma, sale de mi casa, sale de mi familia, en el nombre de Jesús. Satanás, yo hoy, en contra tuya, yo hoy me levanto en la autoridad de Cristo, sabiendo que Él hoy me ha revestido de su autoridad y de su poder. Por tanto, te echo fuera, díselo, te echo fuera de mi casa, de mi familia, de mi hogar, de mis finanzas, de mis hijos, de mi matrimonio, de toda mi casa. Repréndelo, que no te demore. Dile, Satanás, te he descubierto que tenía miedo, me tenías acobardado, me habías hecho huir, pero hoy me cansé de ser robado, me cansé de ser perseguido, porque Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad y de dominio, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Satanás, escúchame bien, la Biblia dice en Marcos 16 y el verso 17 que sobre toda obra de Satanás yo tengo autoridad sobre las enfermedades, sobre las circunstancias, y yo hoy ato todo demonio metido en mi casa, que se mete en mi familia, todo espíritu inmundo, toda circunstancia enviada por el infierno, hoy la ato para que sea atada en los cielos, y le ordeno salir ahora, salir en esta hora, en el nombre de Jesús. Yo te ordeno, no te lo estoy pidiendo, nunca más te correré, nunca más te tendré miedo, nunca más huiré de ti. Ahora yo te ordeno, dice mi iglesia, pero que Él se lo crea. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, iglesia? ¿De qué estamos hablando? ¡Fuera, fuera, fuera de mi casa! ¡Fuera, no tengas temor! Hay alguien que Satanás le está diciendo, ahora te destruyo, ahora te avergüenzo, ahora te acabo, no me tienes que reprender. Enmudece esa voz en tu mente y tú sabes que te está hablando a ti. Si no lo haces tú, te saco aquí al frente. Si no lo haces tú, te saco al frente. Pero no dejes que Satanás te engañe, porque te está diciendo, no me reprenda, porque te voy a avergonzar. Ahora te voy a atacar, ahora te voy a enfermar, ahora te voy a dañar tus niños. Te está hablando de tus hijos. Si no lo enmudeces tú, yo te saco al frente y hago que lo hagas públicamente. Tú decides, porque yo vengo hoy a decirte, iglesia, que eres libre de ese espíritu de mentira. Satanás, te enmudezco de la mente de los cristianos, te enmudezco de la mente del pueblo de iglesia familiar de avivamiento. Ponte la mano en tu cabeza y dile, yo te enmudezco, Satanás. Yo hoy te enmudezco. No me susurrarás, no me hablarás más al oído, no escucharé, y yo derribo todo argumento, toda fortaleza, toda altivez y todo pensamiento satánico que pueda estar en mí, y toda conexión demoníaca sobre mi vida se va en el nombre de Jesús. Me desconecto de las obras de las tinieblas, me desconecto de las obras de la carne, y en el nombre de Jesús me conecto con Jesús, porque Él se ha hecho mi amigo, Él me hizo libre. Ahora, Satanás, yo te voy a pisotear, porque la Biblia dice, díselo, que tú estás bajo mis pies, que tú estás bajo mis pies. Esto es para el que se lo cree, que lo que diga, lo que dice, le será hecho lo que ha dicho. Dile, Satanás, ya no más, hoy me río de ti. ¿Y sabes qué? La sangre de mi Cristo me cubre a mí y a toda mi familia.
familia y todas mis pertenencias. Nunca más lloraré frente a ti. Nunca más me sacarás una lágrima, porque ahora tengo la autoridad y el poder de Cristo, porque mayor es el que está en mí que tú, Satanás. Ajá. Te creí por muchos años, fui tu víctima por muchos años, pero hoy Cristo ha venido a estar en libertad. Ahora ya lo hicimos por nosotros, vamos a hacerlo por nuestra nación. Hay un nuevo gobierno, vienen nuevos decretos, y eso o nos beneficia o nos perjudica a nosotros. Así es. Vamos a interceder por nuestra nación Colombia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy nos paramos, Señor, por encima de toda circunstancia que se quiera levantar en contra de tu palabra, Señor. Todo lo que quiera salir de casa de la niña, Señor, en contra de la palabra de Dios, cualquier decreto, cualquier ley, Señor, que se quiera poner por encima de las leyes espirituales, intercede por tu nación, intercede por tu nación, porque eso te perjudica, porque eso atrasa a Colombia, porque eso trae consecuencias nefastas para nuestra nación. No seas pasivo. La Biblia dice que Él es Jehová de los ejércitos, y si Él es Jehová de los ejércitos, nosotros somos soldados de Él. Por eso, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, vamos contra toda obra de las tinieblas que se quiera levantar en casa de Nariño, Señor, que se quiera levantar en el Congreso, en la Cámara de Representantes, toda ley que se quiera levantar en contra, Señor, de tu palabra, todo aquello que quiera ley que quiera levantarse contra el matrimonio igualitario, Señor, contra la adopción, Señor, contra los homosexuales, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, todo aquello retrocede y lo debemos salir fuera de Jesús, para todo aquel que quiera ser utilizado para probar esa ley, Señor, quedará avergonzado en el nombre poderoso de Jesús. También, Señor, contra toda ley que quiera levantarse aquí en la plaza de la aduana, en la alcaldía, en la gobernación de Bolívar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, toma control, Señor, cuando se reúnen los concejales, los diputados, Señor, y todos los gobernantes que hay en Bolívar, en Bogotá, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Todo eso se va en el nombre de Jesús. Quedarle fuerte, no estamos en el nombre poderoso de Jesús. Y besamos al Espíritu Santo, Dios, que sea el que gobierne los corazones, que sea el que tome el control de las leyes de Colombia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias porque sabemos que tú has vencido el mundo, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que el poder tuyo es más grande que el poder de la tierra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, Cristo Dios. Así es, Señor, ahora damos todo lo que se pueda levantar en contra nuestra, Señor. Cualquier espíritu de temor, de venganza, lo que quiera venir contra nosotros, nuestra familia, nuestras pertenencias, queda atado, decretado sin poder. Y en el nombre de Jesús establecemos ángeles alrededor de cada uno de nosotros que nos guarden y que nos cubran. En el nombre de Jesús, ahora, Señor, pedimos que tú abras puertas esta semana, puertas de bendición financiera, puertas de prosperidad, puertas de restauración. Hay una relación familiar que se va a dar en esta semana. Hay unos familiares que hacía rato que no se encontraban o que había un daño ahí en esa relación. Dios va a permitir esta semana ese encuentro. Y tú irás con la unción, pero antes de ir reprende todo espíritu de manipulación en esa reunión. Antes de ir reprende y ata todo espíritu que quiera ir en contra de lo que Dios quiere. Todo saboteo satánico lo tienes que atar para que sea atado en el momento del encuentro. Pero hay una relación familiar que de años venía estando deteriorada. Dios esta semana va a propiciar ese encuentro para que tú restaures esa área. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, pueblo. Te bendecimos, pueblo. Te bendecimos, iglesia familiar de avivamiento. Hermoso pueblo de Dios. Sean benditos entre las naciones. Su entrar y su salida sean bendecidos. Su acostar y su levantar sean bendecidos. En todo lo que ustedes hagan sea prosperado. Lo que toque en sus manos sea prosperado. Lo que toque en sus pies, Dios lo ensanchará. Y en el nombre de Jesús, las bendiciones nos
desde ahora, todos los días de su vida, en el nombre de Jesús. Aleluya.